Mientras el gobierno nacional se empeña en mostrarnos que todo está controlado y que las variables económicas están justo donde ellos quieren que estén, un informe de una calificadora de riesgos de Estados Unidos alerta sobre el peligro escondido en la aparente calma de la economía argentina. Moody's Corporation es una agencia de calificación de riesgo con sede central en Nueva York, Estados Unidos, y realizó un informe sobre la situación económica y fiscal de la Argentina, y sus conclusiones llenaron de espanto a quienes creen que se pueden repetir los eventos de 1989 y de 2001. Casualmente, en la Argentina nada es casual, el ministro de Economía, Luis Caputo, el inefable Luis Caputo, habló ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Rosario como festejo de los 140 años de esa entidad. Fue hace pocos días, el viernes pasado, recién, y entre las cosas que dijo y que habló, dijo que el blanqueo, que ya está implementándose, no tiene ningún fin recaudatorio. Es decir, no queremos dólares, no es la intención principal, pero sí queremos que la gente los saque del colchón. Entonces la pregunta es, ¿para qué? Esa es la famosa dolarización endógena. No te prestan plata, no tenés ingresos de dólares por liquidación de exportaciones, entonces ¿qué hacemos? Vamos a obligar a la gente a que se desprenda de los dólares que tiene escondido bajo el colchón, en la caja fuerte, en la cartera de la señora que hace muchos años que no usa, y de esa manera vamos a usar esos dólares para sostener esta economía cada vez más devaluada. Otra de las cosas que dijo es, y puso mucho énfasis en esto, no va a haber crisis económica. Acuérdense, lo está diciendo Luis Caputo, no va a haber crisis económica. El riesgo está eliminado. Las crisis se producen cuando la situación macroeconómica es débil. No se va a dar más. Puede que haya cierta volatilidad, pero no va a haber crisis. Eso es lo que dijo hace 3 días Luis Caputo, ministro de Economía. Hace 3 días. En mayo de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, después de ir al Fondo Monetario Internacional a buscar esos 45.000 millones de dólares que finalmente entraron y que todavía no sabemos a dónde fueron a parar, ante los medios periodísticos habló Luis Caputo y un periodista le preguntó, ¿por sí o por no? ¿Va a haber crisis? Y Caputo dijo, definitivamente no hay crisis. No hay ninguna señal que así lo indique. Esto es preventivo. Es la primera vez que el gobierno hace cosas preventivas. Y esto es lo que tenemos que hacer. Eso dijo en aquel momento, 2018, Luis Caputo. Lo mismo que está diciendo ahora. Cada uno saque sus propias conclusiones. En el video de hoy vamos a hablar de lo que la calificadora de riesgo Moody's está viendo y por qué le preocupa y mucho el informe que desarrollaron a muchos economistas y agentes de la economía argentina. Y después, como siempre, lo debatimos en los comentarios. Argentina es un país hermoso y nos toca a todos nosotros hacer de él un lugar mejor. Muy buenas tardes a todas y todos. Javier Milei y su equipo económico siguen queriendo convencer a la mayor parte de la población argentina y a los inversores extranjeros que siempre están mirando lo que sucede en nuestro país, que la economía sigue creciendo a paso firme y por eso hablan de cosas que son inentendibles, por lo menos para la mayoría de nosotros, algo que es muy típico de Milei. Pero más allá de ese discurso triunfalista, se encuentra la realidad. Y la realidad no puede ser ni evitada ni puede ser manipulada. Hace pocos días, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, hizo público los datos de la caída del PBI en el primer semestre del año, los 6 primeros meses del gobierno de Javier Milei. Y eso fue una baja contra el periodo anterior, o sea, contra el mismo periodo del año 2023, de un 3,4%. El Fondo Monetario Internacional había anticipado que la economía argentina iba a caer un 3,6%, eso ya hace unos cuantos meses.
Bueno, 3,4 es la caída de los primeros 6 meses. Ahora, es importante entender que esta caída del PBI, Producto Bruto Interno, que es todas las actividades económicas del país están reflejadas ahí. Este número es un promedio de todas las actividades económicas. Por supuesto que hay actividades económicas que están por encima y han tenido un rendimiento bueno y otras que están muy por abajo. Por ejemplo, la industria es una de las que más cayó y justamente es la que da mayor cantidad de fuentes de trabajo. Y en este promedio, lo que distorsiona todo es el campo. ¿Por qué distorsiona todo? Y acá es donde viene lo relevante. Por eso quiero hacer esta explicación. La actividad agrícola este año 2024 creció muchísimo en comparación con el mismo periodo del año pasado. ¿Por qué? Porque en el 2023, y muchos se van a acordar, hubo una sequía tremenda, terrible, terrorífica en la Argentina, que fue la peor sequía del último siglo. No fue la peor de los últimos años, sino de los últimos 100 años fue la peor sequía que hubo. Y eso hizo que productores agrícolas, y por ende el Estado argentino, perdieran de incorporar a sus arcas 20.000 millones de dólares. Que eso fue lo que le pasó a Alberto Fernández cuando hablamos de la sequía, que siempre nos dicen, si no es la sequía, es la guerra. Bueno, sí, la sequía provocó pérdidas por 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares que deberían haber ingresado a las arcas del Estado y no ingresaron porque no hubo forma de que el tiempo acompañara las cosechas. Por este simple motivo, los indicadores del campo este año son muy buenos. ¿Son buenos? Sí, es una buena noticia. Por supuesto que es una buena noticia. Pero porque lo que pasó el año pasado fue pésimo. ¿Cuánto creció el campo en este periodo? Un 61%. 60,7% para ser más exactos. 61%. Si quitamos ese crecimiento atípico debido a la caída fenomenal que hubo el año pasado, podemos ver la realidad de nuestro PBI. Suponiendo que el año pasado y este año hubiera cosechas similares y no hubiese habido crecimiento interanual, la caída del PBI sería 8,1%. Para que tomen conciencia, durante la pandemia cayó casi un 11% el PBI en la Argentina. Acá tenemos un 8,1% si quitamos el campo. Por supuesto que estos datos no son noticias de la tapa de los diarios. Y teniendo en cuenta esto, te quiero ver el año que viene. Cuando el año que viene se compita contra este 61% de crecimiento en la actividad agrícola. Hay que ver, porque si hay una sequía para el año que viene, la caída va a ser fenomenal. Es decir, que este 3,4 está disfrazado por este crecimiento atípico con respecto al año pasado. Ahora, el ciudadano de a pie, vos y yo, sabemos que la economía va muy mal. ¿Y por qué? Porque lo notamos en los supermercados, porque lo notamos a la hora de pagar las cuentas, las facturas de gas, luz, los servicios de internet, los servicios de streaming como Netflix, la compra de medicamentos. Son las cosas que más nos duelen y también notamos que los que tenían ahorro ven cómo esos ahorros se van perdiendo poco a poco en gastos corrientes, que no estaban planificados para eso. Quizá algún viaje en algún momento, comprar algún auto o la casa propia, y todos vemos cómo se van yendo poco a poco. Ante esta situación, el gobierno nos dice que los salarios le van ganando a la inflación. Bueno, quizá los salarios de ellos sí, pero los nuestros, los de la mayoría de los trabajadores, esa realidad no existe y no hace falta demasiado para comprobarlo. Es lo que decimos, simplemente ver que cobramos lo mismo que el mes pasado, pero pagamos los precios más caros que el mes pasado. Además, encima, pesa en la paritaria. La Secretaría de Trabajo no homologa ningún acuerdo entre patronal y empleados
que supere el 2%, cuando tenemos una inflación del 4,2%. Ya ahí nos están quitando poder adquisitivo del salario simplemente con esa medida, más todas las que tomaron antes. Y nos dice, por ejemplo, que las jubilaciones en dólares están volando con respecto a las anteriores. Claro, pero no te cuentan que esto tiene que ver con que sigue bajando el dólar artificialmente, producto de que han implementado un plan para achicar la brecha entre el oficial y el paralelo, que hoy está en un 26% de diferencia entre uno y otro. ¿Qué va a pasar cuando esto se corrija? Probablemente lo estén llevando a converger uno con el otro, es decir, a que se junten el blue, el MEP o el contado con liquidación con el oficial, que está teniendo una devaluación diaria del 2%. 2% mensual, pero diariamente. Es el famoso crawling peg que implementó Caputo apenas asumió. ¿Qué va a pasar cuando esto se acerque un poco más y probablemente se animen a salir del cepo? Digo, probablemente se animen porque tiene pánico Javier Milei de que esto pase. Eso es lo que pasa acá en Argentina. Pero ahora te voy a contar qué es lo que pasa fuera de nuestro país, en donde la influencia de la libertad de avanza no existe. Allí, en el exterior, como no tienen ningún tipo de influencia, no pueden tapar el sol con las manos. Entonces, por ejemplo, viene una calificadora de riesgo estadounidense como Moody's Corporation y analiza el desempeño de la economía argentina y su política fiscal. Claro, a ellos no lo pueden apretar con te quito la pauta publicitaria del gobierno y pones las noticias que yo quiero o de la forma en que yo quiero, o si no, no hay plata. Claro, a ellos no se lo pueden hacer, entonces ellos con total libertad hacen un informe y en ese informe el análisis que hacen, primero reconocen que el plan de consolidación del gobierno es positivo desde el punto de vista crediticio. Es decir, que para esta calificadora de riesgo, que para quien no sepa qué es una calificadora de riesgo, son los que miden qué riesgo tienen los países, los estados, para los inversores a la hora de cobrarles, en caso que le presten dinero. Es positivo desde el punto de vista crediticio, y que la política fiscal que se propuso para el presupuesto 2025, enviado al Congreso hace pocos días, seguirá apoyando la corrección de graves desequilibrios macroeconómicos que ha tenido la Argentina en los últimos tiempos. Hasta ahí todo bien, eso es lógico ponderarlo, pero advierte que la reducción del gasto público, algo de lo que se enorgullece Milei, continuará enfriando la economía y la demanda interna. ¿Qué significa esto? Más recesión, menos venta, menos trabajo. Más clarito imposible. Después continúa diciendo que el gobierno enfrenta un dilema político, porque planea, eventualmente, liberar la economía y pasar a un tipo de cambio oficial determinado por el mercado, que era lo que hablaba recién sobre la convergencia de los dólares financieros con el dólar oficial. Pero claro, al hacerlo corre riesgo de un repunte de la inflación, tras casi todo 10 meses en los que se vanagloriaron diciendo que bajaban la inflación. De hecho, Adorni dijo que ya habían hecho todo, que no había nada más para hacer, que esto era todo lo que iba a haber, y llegaron a un 4% y ahora un 4,2%. Obviamente, si el dólar eventualmente se dispara, la inflación va a recalentarse, que es lo que no quieren, porque es lo único que tienen para mostrar. Es la única promesa de campaña que hizo Milei que está cumpliendo. Después mintió en todo. Ahora, ¿a costa de qué? A costa del sufrimiento y a costa del ajuste de la mayoría de la población. Y eso lo sabemos todos y no hace falta investigar demasiado para encontrarlo. Un poco más adelante habla de las LECAPs, que son estas letras que volvieron a implementar después de un tiempo y que capitalizan interés en forma mensual.
Es decir, los intereses se van generando mensualmente, pero no se devengan ni se pagan, sino que se suman al capital. Y recién se van a cancelar al final del periodo. ¿Por qué esto lo analizan y por qué es importante? Porque intuyen, ven o saben abiertamente que se está dibujando el superávit. No lo puedo explicar mucho más técnico, no soy economista, ustedes lo saben, alcanzo a entenderlo, me cuesta explicárselo de otra manera, pero bueno, estas letras, ese interés, si lo pagaras mensualmente, tendrías que sumarlo a los gastos corrientes que vos tendrías. Como se pagan al final del periodo, vos todos los meses no estás pagando esos intereses, pero en algún momento sí los vas a pagar. Desde que volvieron a licitarse en marzo de 2024, las LECAP generaron intereses por más de 10 billones de pesos. 10 billones de pesos. Estas letras entre marzo y diciembre tendrían un gasto financiero que equivale al 1,2% del PBI. Pero como van a seguir funcionando, van a continuar en los próximos meses, se proyecta que el año va a terminar cerrando con una cuenta de intereses del 1,5% del PBI. Solamente en los intereses de la LECAP. Únicamente por eso. Esto significa que si los instrumentos utilizados en el programa financiero en pesos hubieran sido otros en vez de las LECAP, hubieran usado otro tipo de instrumentos que no capitalizaran intereses, el resultado fiscal proyectado para fin de año, en vez de ser un 0,4% de superávit, que es lo que muestran y festejan, tenemos un superávit del 0,4%, hubiera sido un déficit del 1,1%. Ese es el dibujo de superávit que están viendo los economistas y que el gobierno niega y se aferra a que tienen un superávit del 0,4%. Claro, no están pagando los intereses de las LECAP. No porque no quieren, sino porque lo implementaron de esa manera. Te lo pago al final te pago todo junto. Te pago el capital y los intereses, todo junto. Va a haber que pagarlo en algún momento. En el mientras tanto, les sirve para mostrar un superávit. Pero claro, las calificadoras de riesgo investigan y mucho. Y esto lo ven claramente. Pero para el final dejan lo más preocupante. Y es lo que te voy a comentar ahora. Este informe señala la posibilidad de un incumplimiento en forma de canje de deuda forzoso sigue siendo alta hasta finales del año pasado. A ver si me ayudan. Repito, la posibilidad de un incumplimiento en forma de un canje de deuda forzoso sigue siendo alta hasta finales del año próximo. ¿Están diciendo que puede haber un plan Bonex? Porque canje de deuda forzoso que yo recuerde, el plan Bonex 89, que implementó Carlitos Menem, junto con Herman González, ministro de Economía. ¿Eso es lo que está diciendo esta calificadora de riesgo? Aquellos que conozcan de economía, tradúzcanme si yo estoy leyendo mal, estoy interpretando mal, pero es lo que publicaron. Quiere decir que si no le alcanza todo lo que están haciendo, blanqueo, todo lo que están ajustando a la población, van a tomar los depósitos de los argentinos. Es lo que yo interpreto. Si estoy equivocado, pido disculpas, pero a mí me suena a eso. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Y así llegamos al final del video de hoy. Les quiero agradecer a todos por el apoyo que me están dando en cada video. Muchísimas gracias. Al principio en YouTube estuve muy solo. Los muchachos del Troll Center me han pegado duro. Me siguen pegando, pero ahora estoy acompañado gracias a ustedes y a los comentarios que me dejan. Y bueno, no quiero dejar de agradecer eso porque soy un tipo agradecido y obviamente la deferencia es para con ustedes. Y los espero a mitad de semana en el próximo video. Saludos a todas y todos.